Estimados amigos y seguidores de Europe Air Guns, mi nombre es Emérito Rodríguez y hoy traemos los silenciadores de Europe Air Guns y el silenciador de FX. Y vamos a intentar hacer una prueba de rendimiento de los silenciadores. Antes de empezar también quiero felicitar a todos los suscriptores. El canal ha pasado de 1000 suscriptores. Al principio, cuando empezamos el proyecto, lo veíamos como una meta difícil de conseguir, pero gracias a todos ustedes ya estamos por arriba de los 1000 suscriptores y los tengo que felicitar y darles las gracias por su constante apoyo y ayuda para que el canal siga adelante. Gracias, amigos. Bueno, pues empezamos con los moderadores de sonido. El DFX original viene en 3 partes, hecho en aluminio y viene completamente vacío, no trae nada al interior y la verdad que funciona bastante bien para ser tan sencillo. A veces no hay que complicarse mucho la vida y hacer las cosas sencillas para que funcionen. Y en Europe Air Guns presentamos 2 modelos, uno de 145 centímetros y uno de 210 centímetros de largo. Ambos con las mismas características, construidos en duraluminio, 3 piezas. Las tapas son intercambiables, tanto la frontal para el calibre como la trasera para la rosca al rifle que se le vaya a incorporar. Tiene una marquita interior grabada en el tubo, en la cual nos indica cuál es dónde va la rosca del rifle, puesto que en la fabricación del moderador esta rosca está más alineada que esta rosca de salida, es simplemente por un tema de fabricación, y con lo cual pues interesa siempre que la rosca más alineada vaya en la entrada del cañón, ¿vale? Para alinear más el tubo en lo posible. Esto le pasa a todos los moderadores porque a la hora de hacer las roscas pues es un tema de mecánica simplemente. Bien, el moderador de Europe Air Guns viene con el corto, viene con 3 rulos de diferentes distancias, se los enseño aquí, y rodeados de fieltro y unos conos interiores. Este es el cono interior y los 3 rulos rodeados de fieltro, y la verdad que hacen su labor de reducir el ruido. Y después vienen diferentes tapas también de salida, ¿no? Para diferentes diámetros o diferentes calibres. También la tapa trasera, se los explico, es intercambiable, o sea que si tenemos una carabina de aire con salida de media UNF y tenemos otra con salida de 20 milímetros hembra o macho, se pueden comprar solo las tapas y utilizar el mismo moderador para diferentes rifles o diferentes carabinas. Bien, esta prueba ¿cómo la vamos a realizar? Pues vamos a hacer disparando con aire, sin munición, y disparando con munición, sin los moderadores y con los moderadores. ¿Y cómo vamos a medir el sonido? Bueno, pues con este aparatito, que es un sonómetro profesional, que da varias lecturas. Principalmente la que vamos a utilizar es la lectura pico. ¿Y qué es lo que vamos a captar? Digamos, vamos a medir los decibelios de sonido. El decibelio es una unidad de medida de sonido y no es un metro que midamos con un metro cuánto mide, sino lo que detecta la maquinita es la depresión sonora que se realiza cuando se hace un sonido, ¿no? Es la onda sonora, la depresión detrás de la onda sonora que nos deja, y esto es lo que mide el aparatito, la onda sonora. Desde ahora les aviso. Esto es un aparato muy preciso, además viene con un aparatito que es para calibrar, un calibrador, se conecta aquí y se calibra, entonces sabes cuánto puede tener de desviación el aparato o si está exactamente calibrado. También lo vamos a calibrar para que ustedes vean que está calibrado. Y entonces lo que les voy a decir, este aparato mide el sonido pico. ¿Esto qué significa? Pues cuando hay un sonido lo mide simplemente, eso, hace un pico de sonido y ahí se queda como máximo sonido que registra. También registra el sonido fast, que quiere decir que en un segundo hace una media de todos los sonidos que ha registrado, con lo cual si el pico
es de 120 decibelios, por ejemplo, pues el faz será a lo mejor pues de 100 o de menos, porque lo va a sumar a todos los demás sonidos en ese segundo y va a hallar una media. Con lo cual a nosotros en principio lo que nos interesa es el sonido pico, que es el sonido máximo, y ver las diferencias que hay con los tres cañones. Una de las cosas que vamos a notar es que no hay mucha diferencia en números, pero ya les aviso que los decibelios van en base logarítmica, con lo cual no tiene una proporción porcentual. No es que 1 valga 1, 50 valga 50 y 55 es un 5 más que 50. No, 55 puede ser casi el doble que 50 en base logarítmica. O sea que un aumento de 3 decibelios, de 4 decibelios, es un montón, es muchísimo, ¿vale? Le voy a poner una tabla aquí al lado de la progresión logarítmica que pueden tener los decibelios para que ustedes se den cuenta de lo que es el aumento del sonido. Con lo cual, lo digo simplemente porque, claro, si vemos un valor de, vamos a poner el caso de 120 y con el moderador de 115, vamos a pensar, pues casi no le está quitando sonido. No, muchísimo. Y además, no es lo mismo pasar de 0 a 5 que de 100 a 105. No tiene absolutamente nada que ver. Con lo cual, dicho todo esto, yo creo que ya nos vamos a remitir a las pruebas de campo y a empezar. Una de las cosas importantes también en el usar un moderador, no en este caso porque son armas de aire comprimido, pero sí en las armas de fuego, es que le cambia la direccionalidad del sonido. Con lo cual, cuando usamos moderadores que están permitidos en muchos países europeos para la caza mayor sobre todo, porque se caza en fincas en las cuales hay viviendas en medio de las fincas y por no molestar a los vecinos, pues con los moderadores a veces consigues que disparando el animal no sabe por dónde viene el disparo. O sea, el moderador cambia también la dirección del sonido. Y a lo mejor estás disparando por aquí, pero piensas que el disparo viene de otra dirección. Bueno, yo creo que está más que explicado un poco la teórica de los moderadores y del aparatito que vamos a utilizar, el sonómetro, que vamos a utilizar para medir el ruido, o sea, la cantidad de decibelios que vamos a hacer en cada tiro, y pasar simplemente pues a la prueba de campo. Vamos a proceder a la calibración del sonómetro. El calibrador que tenemos es de 93,6 decibelios, espero que lo puedan ver aquí, 93,6 decibelios. Entonces encendemos nuestro sonómetro y aplicamos y en este caso tenemos pues una desviación de casi 1 decibelio que tenemos que tener en cuenta al hacer nuestras mediciones. Bueno, compañeros, pues aquí estamos, vamos a intentar hacer esta prueba. Ya hemos comprobado el sonómetro, hemos visto que tiene un desajuste simplemente de 7 décimas y lo hemos colocado a 1 metro de distancia del cañón del arma. La atenuación del sonido se calcula por una fórmula que es 1 partido por R al cuadrado, donde R es el radio del punto de emisión de sonido al punto de donde se detecta, ¿no? Entonces, al tener 1 metro, 1 al cuadrado es 1, partido por 1 es 1, con lo cual digamos que el sonido del cañón aquí y a 1 metro es el mismo. Como vamos a grabar con otra cámara el sonido en el sonómetro, creo que de ahí lo pueden ver en la parte trasera, pues igual va a ser un poquito tedioso porque voy a tener que estar levantando para ver cuánto da la medición y además para resetearlo, porque como vamos a grabar sonidos pico, cada vez que hagamos un sonido hay que resetearlo, borrarlo y esperar por el nuevo pico de sonido que vamos a tener. Entonces vamos a empezar la prueba vamos a utilizar en esta ocasión una Dreamline Bullpup con botella de carbono, sobre todo por la facilidad que tengo de dejarla estática aquí en la mesa con la base plana y lo cortita que es también, pues para cambiar los silenciadores va a ser más corta y yo creo que se va a ver mejor el vídeo. Bueno, vamos a hacer el primer disparo simplemente con aire.
dado un valor de 126,5 decibelios. Vamos a hacer el disparo ahora con un balín. Que nos ha dado un valor de 128,3 decibelios. Y ahora vamos a empezar realmente lo bonito, que es a ver cómo va con los moderadores. Vamos a empezar con el moderador de FX original, que no viene con esta carabina. Bien. Pues disparo con aire. La diferencia en ruido es bastante importante. Y ya estamos en 114,20 decibelios. Vamos a hacer la prueba con un balín. Y estamos en 112,5. Ahora hacemos la prueba con el moderador de Eurover Gams, el corto. Con aire. Pues hemos conseguido 105,8 decibelios. Y con un balín estamos en 107,4. Pues una cosa que no sabía yo, y es que hace más ruido con munición que con solo con aire. Vamos ahora a cambiar. Vamos a poner el de 20 centímetros, 21 centímetros distancia total de Eurover Gams. Solo con aire. Estaríamos en 110 decibelios. Y con balín estaríamos en 106,6 decibelios. Entonces ahora la prueba que nos queda sería cambiar la tapa de este moderador, que tiene una tapa pues para un calibre superior del 7.62, y vamos a ponerle la tapa del calibre 5,5. Vamos a disparar con aire. Que ha hecho 105 decibelios. Y con balín
que ha hecho 103,6 decibelios. Bueno, pues yo creo que un poco la prueba, aquí está claro, bajar de 120 decibelios a 103 decibelios, estamos hablando de que realmente la carabina se queda muda. O sea, casi no se oye. Y lo pueden ustedes, yo creo que apreciar ahí. Aparte porque el micro lo tengo aquí, no sé si lo podrán ver, pero el micrófono está aquí. Lo puedo incluso acercar al cañón. Y quedaría una prueba que hacer, que además la vamos a realizar, y es disparar sin aire. Aunque no se debe, no es recomendable disparar nunca este tipo de carabinas sin aire. Yo creo que la ocasión lo merece, el poner el sonómetro a 1 metro y disparar sin aire a ver qué ruido hace el muelle del martillo. Vamos a hacerlo. Ahora tenemos que vaciar el... Ya tenemos la carabina vacía. Perfecto. Vamos a resetear el sonómetro. Vamos a hacer un disparo solo con el martillo. Pues 103,3 decibelios. Realmente quería hacer la prueba porque es que cuando disparas con el moderador puesto, yo oigo más el ruido del martillo que lo que es el disparo, ¿eh? Es increíble. Pero se oye más el clink del martillo golpeando la aguja que el balín saliendo por el cañón. Por lo cual creo que el silenciador va muy bien, tanto el de 20 milímetros como el de 15 milímetros, perdón, el de 20 centímetros como el de 15 centímetros, van muy bien. Son de 40 milímetros de diámetro, en aluminio de aleación aeronáutica, y la verdad que creo que es un producto que ensordece completamente la carabina. De todas formas, vamos a explicar un poco los resultados viendo un cuadrito de lo que ha hecho con cada silenciador y los valores. Pues nada más, compañeros, espero que les haya gustado este vídeo y que sigan seguir contando con vuestras visualizaciones y vuestros comentarios al final de cada uno de ellos. Un saludo.